Está con nosotros Jorge Barenberg, del Centro Comercial. Bienvenido, Jorge. Gracias, buenas tardes. La última vez que charlamos, independientemente del panorama y de algunas cuestiones puntuales que fuimos marcando, nos decías, bueno, si no vemos algunos cambios y esto no se empieza a reactivar en los próximos meses, y va a llegar un momento donde la cosa va a estar aún más complicada. Esta charla fue hace un mes y medio atrás. Es así. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hoy estamos quizás como estamos afuera hoy en el día, poco frío. Entonces, bueno, el comerciante busca algunas alternativas para atraer al cliente y es por eso que estamos viendo liquidaciones, quizás el 100% en el primer producto y el 50% de descuento en el segundo. Y bueno, diversas alternativas para que sea conveniente poder adquirir en algunos locales comerciales que tienen estas liquidaciones. ¿Ha repuntado la venta un poco? La venta en el mes de julio siempre repunta porque hay que tener en cuenta, de todos modos, que tenemos el medio aguinaldo, claro. Tenemos también las vacaciones de julio que, claro. Si se quiere forzosamente, la familia tiene que salir a contener los chicos y demás, y bueno, se origina una dinámica y un movimiento que realmente es atractivo para el comerciante porque hay movimiento, la gente sale a caminar en todos los centros comerciales de la ciudad y bueno, es un respiro que tenemos para tratar de continuar con la actividad. Vi algunos cartelitos de una promo que no me gustaron nada en algún par de locales que dicen liquidación por cierre. Tal vez son los más feos carteles que puedas ver, ¿no? Sí, pero a veces es mentiroso, por cierre de temporada, y a veces se pone muy grande, liquidación por cierre, en algo muy muy grande, por temporada, cierre de temporada, que significa cerrar otoño-invierno y quizás ya estar pensando en la primavera-verano, como son fundamentalmente las colecciones de lo que es indumentaria, calzado, quizás marroquinería y demás. Es un poco perverso el aviso en ese aspecto y bueno, es la forma de atraer al cliente, lo cual no significa que va a cesar la actividad en ese local comercial. Bueno, sí que está puesto para... Lo he visto en muchas oportunidades y yo mismo también, en honor a la verdad, me he sentido alertado y me llamó la atención y cuando seguía mirándolo veía abajo por cierre de temporada muy chiquitito, o más de una vez ingresé porque uno también se preocupa por la salud económica y financiera de un colega, entré, consulté y le digo, perdón, están por cerrar. No, es cierre de temporada. Entonces un poco, quizás en algún aspecto es que la gente, ese tipo de carteles les llama la atención y bueno, se agolpa a veces en los locales a buscar quizás la promoción del cierre, ¿no? La otra vez que viniste, que como decía Juan, un mes y medio más o menos que viniste, nos quedamos los tres con Héctor que no está, nos quedamos muy preocupados con lo que planteaste y con la vehemencia como planteaste la situación. Sí. Y lo sigo planteando de todos modos. Sí, me imagino. La pregunta era apuntada a esto. ¿Tuviste alguna repercusión de eso? ¿Te vio algún colega? ¿Hablaste con alguien? ¿Alguno te dijo, exageraste un poco? ¿Alguno te dijo, la verdad que tenés razón? No, o sea, lo que sí vemos es realmente de que tenemos una alta presión tributaria. Esto no hace falta que lo diga yo, también ya lo dijo a nivel nacional el presidente, en Córdoba cuando estuvo con Schiaretti, que de todos modos creo que lo declamó. Ahora, de declamar a hacer, hay un largo trecho. Ojalá realmente que la política pública, hablo de diputados y senadores, se pongan a la altura de las declamaciones y que realmente tratemos de modificar lo que es hoy una reforma tributaria que también le vendría al país realmente, porque seguimos con algunas cuestiones como ser el impuesto al cheque, ingresos brutos con tanta presencia, los costos laborales también, que se hace muy muy difícil de lograr bajarlos. En su momento realmente nunca se entendió, o sea, darle exención impositiva a la minería realmente llama la atención porque estamos hablando que la minería es un bien que no es un recurso natural que no es renovable, o sea, una vez que se llevaron el oro y la plata, se la llevaron, se explotó la mina y no nos quedó nada.
Y realmente tener exenciones de esa índole nos llama tremendamente la atención. Ahora, Jorge, si bajás en un estado que este gobierno prometió que iba a bajar el déficit, que le iba a normalizar al déficit, en realidad no ocurrió, digamos, no ocurrió esa situación, lo contrario. En ese contexto, achicar uno entiende como que están ahogados, además los comercios y los industriales, pero achicar la presión tributaria, por un lado, le quita presión al privado, digamos, básicamente, pero por otro lado desfinancia al Estado. Y uno tiene que tomar esas decisiones pensándolo de manera integral. Lo mismo si achica los costos laborales o los costos de aportes de los patronales, termina desfinanciando ANSES, termina desfinanciando jubilaciones y demás. ¿Cómo es esa ecuación en un momento como en el que estamos de recesión económica? Bueno, lamentablemente nosotros creo que hemos tenido, y esto lo digo ya a nivel nacional, y es la mirada que se tiene desde la política pública. El déficit fiscal, ¿quién lo tiene? Lo tiene el Estado. Sí. Entonces siempre cae sobre el privado, lamentablemente. Creo que en algún momento hay que dejar de ajustarlo al privado, donde cada día se va achicando mucho más el mercado para poder, porque cada vez somos menos los privados que podemos aportar si vamos rompiendo la cadena de producción del privado. Porque el que realmente reinvierte y tiene una rueda que es sinérgica es el privado. Me parece que cómo se agrandó el Estado, que es un Estado macrocéfalo y es un Estado bobo si se quiere, porque uno cuando tiene que ir a buscar los servicios en base a lo que paga sus impuestos y demás, no encuentra un Estado que devuelva ni la salud, ni la educación, ni la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que también es una cuestión de la política pública, y esto también lo digo en senadores y diputados, que uno ve que también entre gallo y medianoche se ajustan 30, 40 mil pesos los ingresos, tienen exenciones por los viajes en aviones, etcétera, etcétera, y realmente el privado tiene que pagarlo todo. Entonces creo yo que es hora también de que se pongan las parvas en remojo y que veamos qué es lo que está pasando a nivel público, tanto en municipios, provincias y nación. O sea, la solución no es solamente dar empleo, porque estamos haciendo política desde el empleo público, si se quiere. Y en algún aspecto lo hemos visto que fue así. Entonces creo yo que también tiene que dinamizar la productividad que tiene que tener el espacio público con respecto al privado. Si no, la balanza se va desequilibrando y cada vez más. Entonces, cada vez que el Estado público nos exige a nosotros mayor inversión con respecto a impuestos y demás, y se nos hace imposible y se nos hace inviable la productividad. El otro día estuvo Taborda, expresidente de la Unión Industrial, vicepresidente de FISFE, acá, y nos dejó una reflexión que me pareció muy interesante y muy simple, pero muy interesante. Dijo, un país funciona cuando al inversor, al que quiere llevar adelante un proceso, un desarrollo productivo, el banco le presta plata, con esa plata lleva adelante su inversión, gana plata con eso y le alcanza para ganar y para devolverle al banco y que el banco le pague el que depositó la plata, digamos. O sea, que se gane más con la inversión real que con la inversión financiera. Y dice, estamos viviendo el proceso al revés. Hoy se gana más poniendo la plata en la timba financiera que invirtiendo en bienes, en servicios y demás. Es simple, digamos, pero es muy correcto. Es la realidad, ¿no? O sea, el LEVAC más quizás plazos fijos y demás es una renta segura y uno está cruzado de brazos y no tiene ningún inconveniente. Pero entonces me parece que también, y yo te lo simplificaría en este caso y vuelvo al tema anterior, creo yo que el Estado se tiene que achicar también en alguna medida. No tiene que ser un fondo de desempleo, tiene que ser un Estado dinámico que logre resolverle al privado las necesidades que tiene y las emergencias y urgencias que tenemos. ¿Pero eso es echar gente del Estado, decís vos? Y lamentablemente a lo mejor sí. No sé si echarla, pero sí reacomodar y realmente eficientizar el Estado. O sea, nos piden la eficiencia al privado y el Estado, ¿qué es lo que hace? Porque es lo que te decía recién. ¿Es eficiente un senador y un diputado con dietas de 30 mil pesos más, 40 mil pesos más, acordando las cosas? Yo también en algún momento veía que decía que algún diputado o senador realmente deberían ganar como gana un empleado público, porque esa es la realidad también. ¿Qué tan diferente es la actividad que hace un empleado público dentro de las instituciones del Estado, como también instituciones de Estado que pueden ser Senado y diputados, que realmente son diametralmente opuestos los ingresos que tiene uno y otro? Entonces realmente si uno lo hace por vocación y por compromiso y por convicción, que sean senadores y que sean diputados. Y cuando se dejó, que se vuelva al llano, que se vuelva a la actividad.
Hoy realmente uno ve que nadie se baja del colectivo, todos siguen viajando arriba del colectivo y cada vez son más y cada vez son más. Entonces, ¿cómo hace un privado para sostener un Estado que es tan pesado? ¿Cómo hacemos para empujar un Estado que es tan pesado realmente? Y la solución la tiene que dar en ese aspecto la política pública, que es el empleador del sector público. Me parece que también ahí deben empezar a vivir diputados, senadores y demás la realidad que vive el privado. Uno se levanta todas las mañanas para seguir remando todos los días. Y cuando hablo, no hablo desde el sector comercial, hablo de quien realmente tiene producción, o sea, industria, servicios, comercio. Todo ese sesgo privado que hace la productividad del país, en algún caso también que empiece a vivirlo el Estado nacional, provincial, municipal, en lo que son los estamentos públicos. ¿Y ves alguna medida, notás alguna medida que incentive el consumo? No, y en el periodo anterior del gobierno pasado, durante los últimos 4 años, lo único que vimos fue también que se emitía con la maquinita, le tirábamos la plata a la gente gente sí consumía, pero estábamos en un círculo vicioso también. O sea, estábamos haciendo girar la maquinita, tirando dinero al mercado sin respaldo. Eso es inflación en forma directa. Entonces me parece que en algún momento y en algún punto este país tiene que realmente, privados y públicos, serenar, dialogar y ver para qué lado vamos, porque realmente es un país absolutamente riquísimo. Y no es lógico que en un país tan rico, hoy el presidente dice que tendríamos que ser no el granero del mundo, sino el supermercado del mundo. Ni siquiera logramos ser el supermercado local, porque no le podemos dar de comer a nuestros propios conciudadanos, y cuando hablo de conciudadanos, hablo de los 40 millones o 44 millones de habitantes que vivimos dentro de este país. Un país riquísimo. Importamos manteca de Uruguay también, por poner un Exacto, ejemplo, digo, además, ¿no? Bueno, pero evidentemente yo no tengo la posibilidad de poder cambiar esto. Creo que es el sector público el que lo tiene que cambiar. Y creo que en algún aspecto también este tema de las pasos, que estamos en elecciones cada 2 años y realmente no terminamos de ver a un político sentado y puesto realmente a legislar políticas de Estado que nos logren sacar de este tema. Dentro de 2 años volvemos ya, hoy las paso, término medio. Algunos te dirán menos mal. En algún aspecto menos mal, pero también es hora de que hagamos procesos de cada 4 años, tenemos la posibilidad de cambiar realmente todo también. Y no que estemos empantanados que si te doy, que si no te doy, que si Massa me da, que si Randazzo, que si Cristina... ¿Pero no te parece que cambió todo en la política pública? No veo. ¿Con Macri? ¿No te parece que cambió fuertemente todo el esquema económico? No veo que haya cambiado tanto, porque las políticas de Estado que realmente necesitamos para producir no la trajeron ni antes ni ahora estos gobiernos. Lo que uno necesita es una política de Estado que pueda dinamizar lo que es realmente este país, un país absolutamente lleno de recursos naturales, donde lamentablemente hace muchos años lo que menos cuidamos fue el recurso de la condición humana. Cada vez fuimos dilatando mucho más la posibilidad de que la gente tenga igualdad de oportunidades, y esto lo digo con respecto a la educación. Los pilares fundamentales de una sociedad es la educación y la salud. Teniendo educación y teniendo una salud, o sea, un ser humano sano que pueda adquirir la educación sin mayores inconvenientes. Hemos tenido ¿cuántos días de clase en general? Estás cada vez más cubano, Jorge. No, para nada. No estoy cubano. Realmente estoy dolido porque veo que es un país absolutamente rico y está realmente muy mal gobernado. Y lo digo con todas las letras. Realmente duele que tengamos tanta pobreza en un país tan rico. Evidentemente tenemos una distribución que no es equitativa para todos. Y uno lo que quiere lograr en la vida es igualdad de oportunidades para todo aquel ser humano que convive conmigo en esta sociedad. Y realmente cuando uno ve estos desbalances le da mucha bronca. Ahora, yo comparto parte de tu visión y me termino preguntando siempre cuán utópico es uno pensando estas cosas. Digo, porque quizá viene hoy una persona muy mayor y me dice, y yo hace 40 años decía lo mismo. Y Argentina parece que está en una rueda de idas y vueltas y de subidas y bajadas, que a lo mejor sí, tenés procesos que van cambiando algunas cosas que son interesantes. Digo, pero la matriz de fondo no termina cambiando demasiado.
No, porque en el fondo también quien queda excluido de esta sociedad no tiene la posibilidad de ir a una escuela pública, como fui yo en su momento, y tuve la posibilidad de ir también a una universidad que era pública, y hoy está mucho privatizado, y es la excelencia quizás hoy en el estudio, es lo privado, porque lamentablemente no logran las políticas de Estado, las políticas públicas, tener como corresponde un sueldo a un maestro, y que se siga perfeccionando y que siga evolucionando también el maestro en la medida que evoluciona la enseñanza para los nuevos desafíos que tenemos. Yo no nací con la computación, me tuve que ir ayornando, pero tenía realmente, a partir de mi escuela pública de ese entonces, tuve la posibilidad de poder seguir accediendo a lo que es hoy la tecnología y me pude ayornar. Pero hoy vemos también chicos que están realmente excluidos, familias que están realmente excluidas, que si van a la escuela pública después no tienen acceso a la tecnología y a todo lo que es el nuevo futuro que vamos a tener en un mundo que cambió también, porque es como bien vos decís. Y yo no creo que sea paradigmático, ni mucho menos lo mío. O sea, creo que si vemos la realidad de cómo está el mundo, las políticas públicas tienen que ir acomodadas a lo que es la realidad de un nuevo mundo, que hoy es tecnológico, que hoy se va industrializando, donde vemos que también las industrias están perdiendo mano de obra porque hay robótica. Entonces, ¿qué hacemos con ese ser humano? ¿Lo tiramos a la calle? Creo que también ahí tiene que medir el Estado, entonces empezar a manejar también y darle recursos a los habitantes de este país para decirle, miren, la nueva concepción para manejarnos y educarnos va hacia acá. Se está planteando de que quizás vamos a necesitar pilotos de drones. Ahora, eso es más plata del Estado, más gasto del Estado, ¿no? Digo, de hecho coincido con lo que planteas, más sueldos a los docentes, más inversión en las escuelas, tecnologizar la educación. ¿Eso es un Estado más grande en un Estado más chico? Es relativo, porque creo yo que las escuelas están y están desde siempre. O sea, vos hablas de una cuestión de eficiencia, si no más recursos, sino mejor eficiencia en la utilización de los eficiencia porque las escuelas están. Lo que pasa es que la educación en sí misma se fue degradando. Quizás hoy los chicos no tienen las necesidades de conocimiento que les tendríamos que estar brindando. ¿Las escuelas son las mismas del año 50 y pico en adelante o no? Bueno, eso habla mal del sistema. Habla mal del sistema. Si tenemos las mismas escuelas que hace 50 años, está mal. Claro, y tenemos también los mismos hospitales de hace 50 años. Entonces eso es lo dramático. ¿Qué es lo que nos está pasando entonces los argentinos? Que no logramos acompañar el desarrollo del país con educación y con salud, porque seguimos con lo, como te decíamos recién, son las mismas escuelas y los mismos hospitales años 50 y pico. Entonces, ¿qué nos está pasando? Algo sucede, algo no estamos viendo. Y creo yo que la política en este caso, y están peleando un espacio de poder que en definitiva terminan siendo proyectos personales. Sí, cuando decís educación y salud, además decís el Estado provincial, ¿no? Porque es el encargado de la educación y de la salud, ¿no? Sí, sí. Y después si tienen que pelear en lo nacional, que peleen en lo nacional. No, por eso digo, pero esos rubros, uno ve el ECA acá, de hace cuántos años se está intentando construir un hospital de primeros auxilios, se lleva 10 años, ¿no? Todavía no está terminado. Y bueno, y hemos tenido también ahí, frente al correo, los 12 años, como bien vos decís, son 12 años, no 10. ¿12 ya? Son 12 años ya. No, y yo siempre, honestamente, y lo digo públicamente, estuve en desacuerdo en ubicarlo ahí. Sí. Creo que quien más estamos necesita... hablando del CEMAFET, ¿estamos hablando? El CEMAFET. No, no lleva 12 años. 8. No lleva 12 años porque lo inició Bonfatti en su gestión. Vino. 8 años. Claro, Wiener lo comenzó. Lo comenzó Wiener. De todos modos, yo siempre dije, creo que debería haber estado, la salud debe ir a realmente donde tiene que estar. Creo que es el cordón oeste, que tenemos muchas deficiencias sobre el cordón oeste. Y no realmente traer la gente del cordón oeste, que a veces hasta no tiene para el boleto del colectivo. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerlo en pleno centro cuando realmente vos tenés que llevar la salud y brindarla a donde la gente lo necesita? Hoy estamos, por suerte, terminando el Iturraspe, en la zona de Las Flores. Bueno, ojalá que sea y pronto, porque realmente la gente esa lo necesita la gente de Los Tobas, que está también en la zona de recreo y demás. O sea, son zonas carenciadas que realmente necesitan en forma urgente. Pero bueno, no importa. Si 12, 8 años. La salud es hoy, no es mañana. Está claro. Y uno se encuentra a veces con la urgencia, y me ha pasado de gente que me han llegado comentarios que necesitaba quizás hacer una tomografía o una resonancia magnética o quizás una ecografía, perdón, no era tan complejo, era una simple ecografía,
de una zona ginecológica de una gente conocida mía, y dijeron que a la hija de esta señora le dijeron 2 meses y pico. Y la chica estaba con dolores ginecológicos hoy, no dentro de 2 meses y pico. Entonces son las realidades con las que uno como habitante choca y realmente duele. Yo tengo la posibilidad de poder estar pagando todavía una obra social privada. Pero entonces uno cuando ve el entorno el contexto realmente duele mucho.